apertura que existe entre dos líneas que se intersectan en un punto común llamado vértice. O sea, hay dos, llamémosle líneas, pueden ser rectas, pueden ser semirectas, pueden ser segmentos de recta, qué sé yo. El asunto es de que se intersectan en un punto en común, ¿verdad? Intersectan en un punto y ese punto se le llama vértice. Entonces, ¿qué es el ángulo? Es el grado de apertura entre dichas rectas, semirectas, segmentos, o sea. Entonces, alfabeto griego para llamar a los ángulos. Está alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta y etcétera. Hasta omega es el último, la última letra. Y entonces se usa este alfabeto. Miren, ahí está pi, ahí lo pueden ver. Entonces se utiliza este alfabeto y ese es el que más utilizo yo. Aunque la verdad es que no me sé todos los nombres de todas estas cosas. La simbología más o menos la conozco, pero los nombres no. Siempre se me olvidan. Entonces, eso, eso es lo que se utiliza para denominar a los ángulos. Pero hay otra forma, otra simbología. Y es que ya que un ángulo, como ustedes pueden ver acá, está prácticamente integrado por tres puntos, o sea, se puede denotar con los nombres de los tres puntos que están interviniendo para la formación del ángulo. Pues, por ejemplo, ustedes pueden ver, está el punto C, está el punto A y está el punto B. Entonces pueden llamar al ángulo CAB con tres letras. El ángulo CAB o el ángulo BAC. Si lo llamamos CAB o BAC, ¿cuál es la característica principal? ¿En dónde se encuentra el vértice? Ah, Está en A, ¿verdad? Pero, y cuando lo llamamos, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué posición relativa se encuentra? En el centro. En el centro, ¿sí? Miren, aquí está B, CAB, A, que es el vértice, está en el centro. BAC, A, que es el vértice, se encuentra en el centro. Entonces, recuerden siempre eso. Esta nomenclatura no la utilizo yo mucho. A veces sí, a veces no. Se los menciono porque cuando buscan información en internet, esta es la nomenclatura que la mayoría utiliza. Entonces tienen que aprender digamos, a utilizarla para que cuando en internet estén buscando información, si encuentran esa nomenclatura, no se quede el ángulo CAB, ya saben, el vértice es A y hay otros dos puntos C y B que lo están conformando. Ahora, o sea, por ejemplo, de esta forma, podría tener otra forma, pero el vértice es el punto A. Eso es lo importante ahí. Lo mismo no importa si le llaman CAB o BAC, es el mismo ángulo con su vértice en A. Bueno, ¿se acuerdan también de que vimos varios sistemas de medición, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo poner en grados hexagesimales, radianes y gradianes su calculadora, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ingeniero, Bueno, no sé si hay alguien digamos, esté agregado y que tenga duda con eso. Que tal vez no recibió la práctica pasada y que tenga duda con eso. Yo con la calculadora que le mostré en la clase pasada, la que le envié fotos, ¿de acuerdo? Bueno, pero con vos, esa calculadora no tengo el modelo ese. Vaya, mira, pues te voy a colocar en pantalla el modelo que tengo. Y haceme el favor de ir viendo que vaya funcionando para la tuya. En primer lugar, nosotros vamos a estar usando ¿cómo se llama? El sistema sexagesimal. Aquel que mide 1 grado son 60 minutos y 1 minuto son 60 segundos. ¿Cómo ponemos esa cuestión sexagesimal? Permítame, vamos a poner la pantalla. Miran la pantalla grandota y la calculadora. Sí, ingeniero. sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con una función que se llama modo. Con esa función de modo, la vamos presionando varias veces hasta que nos aparezca esta simbología de rasgra. ¿Eso te aparece a vos ahí? No, a mí me parece un montón de cuadros. Bueno, busca dentro de los cuadros algo que diga de sistemas de medición de ángulos, algo por ahí tiene que hablar de ángulos. Me aparece
calculete, vector, estadísticas, complex, base N, distribución, matrix, solo es Bueno, tabla, eh, radio, ¿qué dice solo ahí? es ¿Qué dijiste de último? ratio. Ratio. Dale a ese, miremos qué. Me aparece 1, 2 puntos A, 2 puntos B igual a X, 2 puntos No, B. no, repetime otra vez el menú. qué otro menú tenés por ahí, digamos, digamos, tenés Shift, Alpha, modo, ¿qué tenés ahí? De botones. Modo dice menú. ¿Modo y qué? Porque no dice modo, dice menú. Aparte de menú, ¿qué tenés? Setup, Presionale ahí. ya. ¿Y qué aparece de menús ahí? Input, Anglet Unit, Ahí number está, code. el del ángulo, las unidades de ángulo, ese es. Ya me aparece el radian, el gradian y el degree. Ese degree, o como se pronuncia esa cosa, de los, de los ángulos, ese presionale. Ya, ya. Va, ¿Cuál es el entonces, degree? ¿No? el de degree, Sí, ya. que tiene que aparecer una letra D arriba. Sí, Bueno, entonces a todos, en principio a todos les tiene que aparecer la letra D porque eso es lo que vamos a estar utilizando. Ya expliqué la vez pasada que eran los radianes y que eran los gradianes. Entonces, ahorita ya podemos avanzar al respecto, al menos en esto. Ahora, si ustedes están escribiendo ángulos y quieren escribir 25 grados, 36 minutos, 46 segundos, escriben 25 y usan este botón de acá, el que tiene las bolitas ese, unas bolitas y unas comas. Presionan eso, 25 grados, 36 minutos, lo vuelven a presionar, 46 segundos y lo vuelven a presionar. Entonces miren cómo es la calculadora, cómo lo está poniendo, como que si hubieran 25 grados, 36 grados, 46 grados. No es así, la calculadora está interpretando el primero es grados, el segundo es minutos y el siguiente es segundos. Cuando ustedes le dan igual, no todas las calculadoras lo tienen así. Algunas, por ejemplo, a mí sí me aparecen grados, minutos y segundos con las comas, pero hay otras calculadoras que solamente le van a aparecer grados y luego otra vez les va a aparecer grados y luego no les va a aparecer nada. Entonces, pero en orden, siempre va en orden, grados, minutos y segundos, siempre va a ir en ese orden para eso. Si yo no lo quiero, ¿sí? Fíjese que a mí no me sale nada de grados, ni minutos, ni segundos. Pero, ¿cómo así? ¿Qué estás haciendo? Puse eso que puse arriba y le di igual. Y me sale 25.612. No sé. No, eso sí está raro. Espérame un ratito, porque eso sí está raro. Vaya, pero cuando le dan esto aquí, entonces les va a aparecer esto de esta forma. Si le damos igual, bueno, en este caso no aparece nada, pero si le vuelvo a presionar este botón con el mismo que puse grados, minutos y segundos, me va a aparecer con puntos decimales, ¿ya? 25.61, 27, 77, 78. Si esto está en puntos, con puntos decimales, ¿ya? Si lo quiero regresar otra vez a grados, minutos y segundos, vuelvo a presionar el botón y ya lo tengo en grados, minutos y segundos. Y si no, pues lo vuelvo a poner en decimales y como uno desee. ¿Está claro? Si alguien tiene, por ejemplo, 36.24 grados, ¿verdad? Entonces, este fue el resultado. Ahora le voy a dar igual. 36.24. Lo quiero en grados, minutos y segundos. Presiono el botoncito y ya me lo convierte de una vez a grados, minutos y segundos ese dato. Ahora regresando con vos. ¿Tenés este botón acá identificado? Ya lo solucioné. Con ese botón me da todo ya bien. Gracias. Bueno. Muy bien. Entonces, ese es el uso de la calculadora. Asumo que todos ya lo tienen ahí ya bien manejado. Continuamos entonces. Hay varios tipos de ángulos. El agudo es el que mide menos de 90 grados. El recto es el que mide exactamente 90 grados.
El obtuso es el que mide más de 90 grados. Ah, bueno, regresando al recto, miren esta parte de aquí, miren, las líneas son perpendiculares cuando hay 90 grados. Una es vertical y la otra es horizontal. Entonces son perpendiculares estas líneas de acá. Y su ángulo forma 90 grados. El ángulo que mide más de 90 grados se llama obtuso. Y el ángulo llano, o sea, si ponemos el vértice A y le damos vuelta a todo esto y llegamos hasta este otro punto, el ángulo se forma una línea recta prácticamente, es una línea recta y el ángulo llano mide 180 grados, se le llama llano. Muy bien. Eso es importante y luego pasamos a algo que se conoce como ángulos adyacentes. ¿Qué son los ángulos adyacentes? Por así decirlo, son los ángulos que están pegados. O sea, que ustedes tienen un ángulo 1 y un ángulo 2 y están juntos. Bueno, si lo quieren más técnicamente, son ángulos que comparten un lado en común. O sea, comparten vértice, que los dos parten del mismo punto y comparten un lado, ¿ya? Entonces, tienen un lado en común, o sea que prácticamente están juntos. Entonces, aquí está el ángulo 1 y está el ángulo 2. Entonces, ¿cuál es la característica de estos? Es de que se pueden sumar. Entonces, miren pues, tengo el ángulo 1 y el ángulo 2. Si yo quisiera saber cuánto mide todo esto, esto que estoy señalando ahorita, ¿ven? Entonces, ¿cuánto mide eso? Lo que puedo hacer es sumar dichos ángulos. Y por eso, y voy a encontrar el ángulo ABC. Entonces, el ángulo 1 está conformado por ABD. El ángulo 2 está conformado por DBC. Si yo quiero encontrar el ángulo ABC, entonces voy a simplemente hacer una suma y con eso lo voy a encontrar. Muy bien. Estos son los ángulos adyacentes. Comparten un lado en común y es importante que lo tomen en cuenta. Por otra parte, tenemos el tema este de los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué significa eso de opuestos? Ustedes pueden ver la intersección de dos líneas acá. Entonces, de esas dos líneas, cuando se intersectan, miren cuántos ángulos forman. Forman 4 ángulos. El 1, el 2, el 3 y el 4. Formaron 4 ángulos. Los que están opuestos por el vértice son aquellos ángulos que no están juntos, por así decirlo. ¿Comparten el mismo vértice? Sí. Pero miren, 1 está de un lado y 2 está del otro lado. 3 está de un lado y 4 está del otro lado. O sea, no son adyacentes. Los opuestos no son adyacentes. Están del otro lado cada uno. Por lo tanto, entonces, 1, el grado de apertura entre estas dos líneas que están aquí arriba va a ser el mismo grado de apertura entre estas dos líneas que están aquí abajo. Miren. Entonces, el grado de apertura de 1 es el mismo grado de apertura que 2. O sea, que el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 2. Y el ángulo 3 mide lo mismo que el ángulo 4. Cuando son opuestos, miden lo mismo. Por favor, grábenlo de una vez en su mente. Si son opuestos, miden lo mismo. O sea que 1 mide lo mismo que 4. No. No, ¿por qué? Porque no son opuestos, son adyacentes. Les pregunto ahora, ¿cuánto medirá la suma de 1 y 4? 180. 180, muy bien. ¿Por qué? Porque aquí se puede observar que hay una línea recta y entonces si esta es una línea recta, todo esto va a medir 180 grados. Entonces 1 y 4 son adyacentes, 4 y 2 son adyacentes, 2 y 3 son adyacentes, 3 y 1 también son adyacentes. ¿Cuánto suma 1 y 4? 180. ¿Cuánto sumará 4 y 2? 180. ¿Cuánto sumará 2 y 3? 180. ¿Y cuánto 3 y 1? 180. Todos suman 180. Así de par en par van sumando 180 cada uno. Y los opuestos, pues, sea lo que sea que mida 1, va a medir lo mismo 2. Si 3 mide 50 grados, 4 también va a medir 50 grados. Si 1 mide, qué sé yo, unos 130 grados, entonces 2 también va a medir 130 grados. Muy bien. ¿Dudas con esto, patojos? Los ángulos complementarios son aquellos que cuando ustedes los suman, no importa si están juntos o están, o sea, si están separados o están juntos como estos son adyacentes, aquí no, pero no importa si están separados o juntos, la cosa es de que la suma de los dos ángulos da como resultado 90 grados.
Esos son los ángulos complementarios. Su suma da 90 grados. Mientras que cuando son suplementarios, la suma da 180 grados. 180 grados da la suma de dos ángulos suplementarios. En cuanto a las rectas perpendiculares, por ejemplo, una vertical y una horizontal, entonces, entre esas rectas se forma un ángulo de 90 grados. 90 grados para rectas perpendiculares. Para rectas paralelas, las rectas paralelas tienen la misma inclinación, pero nunca se van a llegar a tocar. ¿Sí? Entonces, en el plano, no existe en el plano ni un solo punto que sea común, o sea, no se va a formar ángulo entre ellas. Sí tienen la misma inclinación, pero debido a que tienen la misma inclinación, solamente que una va más arriba que la otra, ¿verdad? Entonces no van a llegar a toparse estas líneas por tener el mismo grado de inclinación. Y luego tenemos esta parte muy importante. Entonces miren ustedes acá, tenemos una línea a la que se le llama L, otra línea a la que se le llama M. Entonces, L y M son dos rectas que son paralelas, o sea, nunca se van a llegar a topar, tienen la misma inclinación. L y M son paralelas. Y de repente le atraviesan una línea, es una línea transversal. Así se le conoce ahora, una transversal. Entonces, atravesaron una línea acá, transversal. Entonces, cuando le pasaron esta línea, se formaron 4 ángulos aquí y se formaron otros 4 ángulos aquí. Y entonces, miren, tenemos 8 pares de ángulos aquí. Y estos van a ser, o sea, estudiar esto va a ser muy importante porque les va a ayudar a ustedes a comprender algunas cosas. Entonces, vamos a tener lo que se conoce como ángulos correspondientes. De estos ángulos correspondientes son los ángulos situados del mismo lado de la transversal, y de la paralela. Entonces, ¿qué quiere decir esto, señor locutor? Acá está el ángulo 1. ¿En dónde se encuentra el ángulo 1? Está arriba de la paralela, a la izquierda de la transversal. Entonces, ¿dónde se encuentra el ángulo 5? Arriba de esta paralela, a la izquierda de la transversal. Ojo con lo que digo. Arriba de la paralela, a la izquierda de la transversal, está el 5. Arriba de la paralela, a la izquierda de la transversal, está el 1. Entonces, estos dos ángulos son correspondientes. ¿Capichi, patojos? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces, ¿es cierto cuando yo digo que 2 es correspondiente a 8? No. No, No. No, 2 ¿verdad? correspondiente al 6. 2 corresponde a 6. U 8 corresponde a 4. Pero 2 no corresponde a 8. ¿Por qué? Porque 2 está arriba de la paralela, a la derecha de la transversal, mientras que 8 está abajo de la paralela. Sí está a la derecha de la transversal, pero está abajo de la paralela. Entonces, 8 no corresponde a 2. Entonces, 2 corresponde a 6, 4 corresponde a 8 y 3 corresponde a 7. Entonces, eso es importante que lo vayamos tomando en cuenta. Esto, yo voy enfatizando en esto, no sé si tenga efecto o no tenga efecto en su aprendizaje, pero voy enfatizando en eso porque nos sirve a nosotros para calcular ángulos y para comprender el tema de la parte de los ángulos que vamos a trabajar con ángulos en estos temas de trigonometría. Entonces yo pienso que es importante que lo vayan dominando bastante bien. Entonces, ángulos correspondientes están del mismo lado de la transversal y la paralela, relativamente. Entonces, 1 corresponde a 5. ¿Qué características tienen? Ojo, pues, esta es paralela a esta. L es paralela a M. Cuando aparece la transversal, los ángulos prácticamente van a ser los mismos, pero van a ser los mismos en correspondencia. ¿Por qué son los mismos ángulos? Porque como esta lleva el mismo grado de inclinación que esta, cuando les pasan la transversal, se forman el mismo grado de apertura para todos. Entonces, si se forma el mismo grado de apertura para todos y 1 corresponde a 5, entonces, ¿qué tenemos? Que el ángulo 1 es igual al ángulo 5. El ángulo 2 va a ser igual al ángulo 6. Este 2 va a ser igual al ángulo 6.
El ángulo 3 va a ser igual al ángulo 7, o sea que como corresponde, 3 corresponde a 7, son iguales, y como 4 corresponde a 8, estos van a ser iguales entre sí. Entonces, esa es la parte, digamos, de la correspondencia. Por otra parte, cuando hablamos de ángulos alternos internos, primero analicemos la palabra internos. Internos significa que, como van dos paralelas acá, ¿quiénes serán los internos? Los que están entre las dos paralelas. O sea que entonces 3, 4, 5 y 6 son internos. Los que están acá entre las paralelas son los internos. ¿Y quiénes son los externos? Para ir analizando la siguiente frase o los siguientes ángulos, son los que están aquí afuera. Afuera, o sea, en el exterior, los que no están adentro de las paralelas, ¿verdad? O sea, que no están entre paralelas. Entonces son los externos. Muy bien. Ángulos internos entre paralelas. Ángulos externos que no están entre paralelas. Muy bien. Cuando hablamos de alternos, ¿qué significará? Un lado, otro lado. Un lado, otro lado. Un lado, otro lado. ¿Sí? Entonces, si hablamos de alternos internos, primero nos ubicamos en cuáles son los internos y luego nos ubicamos en que alternos, uno está de un lado y el otro está del otro lado. Entonces, por ejemplo, 3 está del lado izquierdo de la transversal y 6 está del lado derecho de la transversal. ¿Qué característica tenemos? Que 3 y 6 miden lo mismo. 4 está del lado derecho de la transversal y 5 está a la izquierda de la transversal, pero son internos, ¿verdad? ¿Y qué característica tienen? Que 4 y 5 miden lo mismo. ¿Campichi, patojos? Sí, ingeniero. Ingeniero. Muy bien. Estos miden lo mismo. Ahora, cuando hablamos de los externos, significa que vamos a ver los que están aquí afuera, ¿verdad? 1 y 2, 7 y 8. Y estamos hablando de que son alternos también. O sea, ambos son alternos, pero unos son internos y otros son externos. Ahorita que estamos hablando de los externos, alternos significa que uno, por ejemplo, va a ser alterno a 8. ¿Por qué razón? Que está a la izquierda el 1 y el 8 está a la derecha. Ambos son externos, entonces son alternos externos. ¿Y qué va a suceder? De que el grado de apertura del ángulo 1 va a ser el mismo que el grado de apertura del ángulo 8. Miden lo mismo. Y lo mismo va a pasar con el 2 y con el 7, que van a medir lo mismo. O sea, miren, están cruzados, por así decirlo. Eso es lo que sucede. Bueno, eso es lo que pasa con esto. No sé si existe alguna duda por el momento. Entonces tenemos el primer ejercicio de con ángulos aquí presente. Y dice lo siguiente. Indique qué pares de ángulos son opuestos por el vértice. Bueno, opuestos por el vértice. Y ya les pregunto a ustedes, así rapidito, Chanín, ¿cuáles son opuestos por el vértice? El 2 y el 4. El 2 y el 4, muy bien. El 8 y el 7. El 8 y el 7 también. El 10 y el 11. El 10 y el 11 también. El 13 y el El 12. 13 y el El 13 y el 12 también. El 15 y 15 el y el 9. 9. El 15 y el 9, todos esos son opuestos por el vértice. Perfecto, muy bien. Ahora, eso es para el primer inciso. Permítame que mejor voy a cambiar de herramienta aquí, si no, se me va a hacer bolas esto. Permítame un momento. Vamos a poner el puntero aquí. Y vamos a usar otra cosa, pero la de zoom. Muy bien. Ahora, indique qué pares de ángulos son alternos internos entre paralelas. Entonces, acá se me olvidó mencionarles. Aquí dice ejercicio 1, donde L, y esto significa es paralela a M. Significa que L es paralela a M. Entonces, ¿dónde está L? L está aquí. L es esta de aquí.
y es paralela a esta otra línea de... Entonces, estas dos líneas que acabo de resaltar en rojo son paralelas. Entonces, indique qué pares de ángulos son alternos internos entre paralelas. A ver, El 9 y el 13. 9 y el 13, muy bien. 9 y 13 son paralelas. 10 y 14. 1 y 6. Ahorita, yo creo 14. que, permítame, niña, yo creo que usted ya lo tiene perfectamente entendido. Le vamos a preguntar a alguien a ver si, porque solamente ustedes están participando. Vamos a ver, Ellison Bailey. Sí, bro. Contame, ¿cuáles son? Dame una respuesta ahí. También puede ser el 4 y el 2, ¿no? No, esos no son internos entre paralelas. Internos alternos no. Vamos a ver, Gabriela Tuyuk. Tres y 5 dicen. Está aquí y está acá. Correcto. Vamos a ver Jeremy Tórtola. El 14 y el 10. El 14 y el 10. Muy bien. Perfecto. Esos son alternos internos. Zaitung. Sí, ¿qué? Contame, dame otra respuesta. El 2 y el 1 y el 5. 1 y 5 no. Porque te estás dando cuenta de que estás tomando otra transversal. Entonces tenés que tomar una de las dos transversales. El 1 y el 6. Si tomas esta transversal de aquí, entonces sí, esta es una paralela a esta y estás atravesándoles. Entonces, si tomas el 1, ¿quién está del lado opuesto a la transversal? El 6. ¿Sí? Entonces, estos dos son opuestos, son, ¿cómo se llama? Alternos, perdón. Este de aquí es alterno a este de aquí sobre la transversal, mientras que este está aquí abajo, el otro está arriba, ¿ya? Pero este es para esta transversal. Si utilizan la otra transversal, por ejemplo, lo voy a trazar acá, ¿quiénes son alternos? 14 es alterno a 10. ¿Por qué razón? Porque 14 está a la derecha de la transversal, mientras que 10 está a la izquierda. 3 es alterno a 5. ¿Por qué razón? Porque 3 está a la izquierda, mientras que 5 está a la derecha. En este otro caso, en el azul, 9 es alterno a 15, o a 13 creo yo que dice ahí. ¿Por qué? Porque 9 está arriba de la transversal azul, mientras que el 13 está abajo de la transversal azul. Entonces son alternos. Y sabemos que son internos porque aquí están las paralelas. Y miren todos los ángulos que estamos señalando acá. Están entre las paralelas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con estos que no sé qué? Estos no tienen que ver porque estamos hablando de transversal con paralelas. Y aquí estos de acá que se forman, ¿qué son? Entre transversales. Entonces no están dentro del análisis que estamos haciendo. 15 y 12. Ah, pero me están hablando del 15 y el 12, pero no estamos, o sea, estamos hablando de los internos. O sea, los internos son los que están entre paralelas. ¿Y 15 qué es? Es externo. 12 qué es? Es externo. Sí son alternos, pero son alternos externos. ¿Ya? 15 es alterno a 12. Muy bien, porque acá está la transversal, 15 está abajo, 2 está arriba, pero son externos, entonces son alternos externos. Pero la pregunta aquí eran alternos internos. Entonces, todos estos son internos y eso. ¿Qué pares de ángulos son suplementarios? Vamos a ver, sí, rapidito, vamos a ver hasta los
Victorio y Cal. El 9 y el 1. Son suplementarios. El 9 y el 1, decís vos. Ah, perdón, Creo. discúlpame, lo voy a borrar. El 9 y el 1 sí son suplementarios. Muy bien. Vázquez Mendoza. El 10 y 5. El 10 con el 5 son suplementarios. Muy bien. Villalta Hernández. El 3 y 14. El 3 y el 14 son suplementarios. Excelente. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, pues. Entonces, esto creo que ya lo tienen entendido. Indique qué ángulos son agudos. Vamos a ver. Vázquez Barrios, ya le pregunté, ¿no? No. A ver, ¿cuáles son agudos? El 1 y el 3. El 1 sí es agudo, el 3 es agudo. Vázquez Barrios. Esa es mi misma cuenta. Ah, perdón, Vázquez Mendoza. ¿Qué te pregunté a Vázquez Mendoza? No. Ya me había preguntado, pero el 4. El 4 es agudo, muy bien. Valenzuela Barán. El 2. El 2 es agudo, muy bien. Excelente. ¿Qué ángulos son obtusos? A ver, Urrutia. Mejía. Urrutia. Bueno, parece que se durmió. Uriz Artiño. Sí. ¿Cuál es obtuso? El 9 es obtuso, muy bien. ¿Qué otro? El 14. Un 14 también. Bueno, ahora vamos a pasar. Indique qué pares de ángulos son correspondientes entre paralelas. Urizar García. El 11 y el 1. El 11 es correspondiente al 1. 1. ¿Seguro? Significa que el 11 va a medir lo mismo que el 1. No, el 11 es correspondiente al 14. Ah, muy bien. El 11 es correspondiente al 14. Vamos a ver. Vos sos Tojil, ¿verdad? Simon Roy. El 6 y el 1. El 6 y el 1, no, esos no son correspondientes. A ver, Takatik Pirir, Sí, ingeniero. ¿cuáles son correspondientes? El 12 y el 9. El 12 y el 9 sí son correspondientes. El 12 corresponde al 9. Vamos a ver, Sui Parras. Eh, el 15 y el 13. El 15 Y el 13. y el 13, muy bien, esos son correspondientes. Vamos a ver, Sulazo Loy. El 10 y el 3.
El 10 y el 3, no, estos no corresponden. Vamos a ver Suárez Santos. 1 y 13. El 1 y el 13, no, estos no corresponden. Entonces anula. 9 y 11. Perdón. 9 y el 11. 9 y el 11, no, tampoco corresponde. Muy bien. Tienen que ver ustedes lo siguiente. Tienen las paralelas, una paralela acá y otra paralela acá. Y se ubican en una transversal, por ejemplo, en esta transversal de aquí. Esta atraviesa, no me gusta cómo quedó esto. Lo repito. Esta es la transversal. Esta es una de las paralelas y esta es la otra de las paralelas. Muy bien. Entonces, lo siguiente. Correspondientes están del mismo lado, solamente que, o sea, estos ángulos de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá, van a ser los mismos que estos ángulos de acá, ¿sí? Van a ser los mismos. Entonces, pero, para que sea la correspondencia, tiene que ser del mismo lado. Entonces, por ejemplo, 14. 14 está abajo de la línea azul y a la derecha de la línea roja. Miren el 11. El 11 está abajo de la línea azul, a la derecha de la línea roja. Por lo tanto, 14 y 11 son correspondientes. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del 3 y del 10, el 3 está arriba, o digamos, a la derecha de la línea roja, arriba del azul. Y miren dónde está el 10, arriba del azul, pero está a la izquierda de la roja. O sea, este está a la derecha de la roja y este está a la izquierda de la roja. Entonces no corresponden. No van a medir lo mismo. Entonces, 3 y 10 no corresponden. Entonces, 3 ¿con quién corresponde? 3 va a corresponder al ángulo que se encuentre aquí. El asunto es de que no tenemos ese ángulo. Pero sea el cual sea, 3 va a corresponder a ese ángulo. Entonces, no tenemos el ángulo que corresponde a 3 realmente. Entonces, la misma historia va a pasar si nosotros armamos o analizamos la situación con esta otra línea de acá. Entonces, 9, ¿dónde está? Está arriba de la anaranjada, a la derecha de la roja. ¿Quién está arriba a la derecha? El 12. Arriba de la anaranjada, a la derecha de la roja. Por lo tanto, 9 mide lo mismo que 2. ¿Quién está, digamos, 13? 13 está a la izquierda de la roja, abajo de la naranja. ¿Quién está a la izquierda de la roja y abajo de la naranja? 15. 13 mide lo mismo que 15. El 1 no tiene, acá no tiene nombre, pero el 1 correspondería al ángulo que se encuentra acá. 1 sería del mismo tamaño o tendría el mismo grado de apertura que este que aparezca aquí. Y el 6, pues no tenemos nombre también para eso, pero el correspondiente a 6 estaría en este punto de aquí. ¿Está claro ahora sí, patojos? Sí, ingeniero. Muy bien. Ángulos alternos externos, pues ya sabemos que son los externos, pero alternos solamente hay uno, ¿verdad? 15 y 12 son los alternos externos. ¿Qué pares de ángulos son suplementarios y no comparten el mismo vértice? Esto tal vez sí sea más interesante por acá. Indique qué pares de ángulos son suplementarios y no comparten el mismo vértice. ¿Qué me pueden decir ustedes? Suplementarios que no comparten el mismo vértice. El 1 y el 6. El 1 y el 6 dicen por ahí. Estos son suplementarios. ¿Qué significa suplementario? Que sumados dan lo mismo, creo. ¿Qué? Que suman 180 grados entre... Suplementario significa que suman 180 grados entre sí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son suplementarios? 9 y 1 son suplementarios. Pero 9 y 1 comparten el mismo vértice. 6 y 13 son suplementarios.
pero comparten el mismo vértice. Podríamos decir 6 y 12 también son suplementarios, pero comparten el mismo vértice. Lo mismo 11 y 5 suplementarios con el mismo vértice. 5 y 10 suplementarios con el mismo vértice. ¿Cuáles son suplementarios pero que no compartan el mismo vértice? ¿Qué analizan ustedes de eso? 7 y 8 también. 10 y 14. 7 y 8, miren, 7 y 8, 7 y 8 son opuestos. Comparten el mismo vértice y son opuestos. No van a sumar 180 grados. 6 más 9. 6 y el 9. A ver, ¿por qué decís vos que el 6 y el 9? Porque son líneas paralelas. Ajá. Entonces se tiene tienen los mismos ángulos en cada paralela. Y Ajá. el 9 mediría lo mismo que el 12 y el 6 Ajá. mediría lo mismo que el otro ángulo. Ajá. Y no comparten el mismo vértice. Ajá. Mira, tenés toda la razón, solamente que tu respuesta como que le hace falta sazón. Pero mira, pues, o sea, sí, sí tienes razón. Yo creo que ya comprendiste el tema este. Pero repito, le faltó algo a tu respuesta. El 6 y el 12 son suplementarios. Y el 12 corresponde a 9. Por lo tanto, entonces el 6 y el 9 también son suplementarios y no tienen el mismo vértice. ¿Está claro? Para todos. Sí, ingeniero. Entonces sí tenés toda la razón, Patojo. El 9 y el 6 son suplementarios y no comparten el mismo vértice. ¿Pero por qué razón? Porque el 9 es correspondiente a 12 y como 12 es suplementario con 6, entonces 6 más 9 medirían 180 y no comparten el mismo vértice. ¿Algún otro ejemplo que haya por ahí? El 1 y el 13. El 1 y el 13 también serían suplementarios que no comparten el mismo vértice. Un último ejemplo. 14 y 5. El 14 y el 5 también serían suplementarios que no compartan el mismo vértice. ¿Por qué? Porque 11 es correspondiente a 14 y si 5 es suplementario a 11, entonces 5 también va a ser suplementario con 14 y no comparten el mismo vértice. Perfecto. Si el ángulo 1 es igual a 60 grados, calcule la medida del 6. Pues me está diciendo que este ángulo mide 60 grados. Este ángulo de aquí mide 60 grados. Calcule cuánto mide 6. 60. 60. ¿Por qué? Porque es alterno, entonces, alterno interno, entonces mide lo mismo que el 1. Excelente. Muy bien. Son alternos internos, entonces van a medir lo mismo. Este va a medir 60 grados, al igual que este otro que va a medir 60 grados. Perfecto. Si el ángulo 3 mide 80 grados, calcule la medida del 11. Si el ángulo 3 mide 80 grados, ¿dónde está el 3 que no lo encuentro? Aquí está. Al lado del 14. 80 grados. ¿Cuánto mide el 11? ¿Cuánto mide este de aquí? 100 grados. 100 grados, ¿segura? Sí, serían 100 grados. Entonces, este mide 80 grados, el 3. Entonces, si hacemos la correspondencia, esto de aquí va a medir 80 grados. Y como este de aquí es suplementario con 11, para que se formen 180 grados, ¿cuánto tendría que medir el 11? 100 grados. Entonces ya empezamos con el jueguito, que es lo que yo quiero que ustedes empiecen a hacer, el jueguito de ángulos, que ustedes dominen bien ese jueguito de ángulos. Por eso estoy llevando o dando tiempo para ver estos ángulos y que los vayan dominando. Para mí la trigonometría es caballito de batalla para el agrónomo y para forestal. Por lo tanto, tienen que dominar los ángulos. Entonces, por esa razón es que me estoy dando el tiempo para esto. Entonces, estos son 80 grados en correspondencia con este ángulo de acá. Estos serían 80 grados. Y por lo tanto, entonces, este de aquí tendría que medir 100 porque son suplementarios. Todo esto mide 180 grados. Entonces, la diferencia, 180 menos 80, 100 grados. El ángulo 11 mide 100 grados. Perfecto, muy bien. Bien, buena respuesta, 100 puntos ahí. Entonces, hagamos estos ejercicios. Dice aquí,
Si L y M son paralelas, encuentre el ángulo 1 y el ángulo 2. El 1 mide 103 y el 2 77. Muy bien. Los demás llegan a la misma conclusión. Sí, ingeniero. A ver, ya le había preguntado a Sosa Nuila, ¿no? Ya. Bueno, igual, ahí estás. Decime, contame vos, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Restando los 77 a los 180. ¿Perdón? Restando 77. No, pero contame, ¿cómo llegas a descubrir que cada uno mide tanto y tanto? ¿Cuál es el análisis que haces ahí para llegar a descubrir cuánto mide uno y cuánto mide dos? Suplementarios, ¿no? ¿Con quién es suplementario? El 1 y el 2. El 1 y el 2 son suplementarios. ¿Y eso de qué me sirve? A ver, Yashkal. Los dos, disculpe. ¿Perdón? Ah, son Bueno, dos. Vos, el que estás hablando. eh, yo digo que porque son suplementarios y al sumarlos juntan. No, yo lo que quiero es que me expliques cómo llegas a determinar cada uno de estos dos. ¿Cuál sería la lógica que llevarías? No sabría explicar. No sé, entonces. A ver, Neri, Yashkal. La verdad sí no sé cómo explicarlo, pero sí que de los dos, bueno, pues es un ángulo llano y que tiene que tener una medida de 180 y como de un lado nos están dando 77 grados, entonces a la resta de 180 el ángulo obtuso del número uno nos tendría que dar 103. Así lo entiendo yo. Mario Silvestre. Lo primero es que como son dos paralelas, el ángulo que tiene 77 grados es suplementario al número uno para que hagan al 180. Entonces a Es 180 se le resta suplementario al ángulo 1. Ajá. Pero... Ajá. Entonces al 180 se le resta los 77 y da 103 grados. Muy bien. Luego. Después el ángulo 2 también es suplementario al ángulo 1 porque al sumarlos daría un ángulo llano.
Entonces, quiere decir que si uno haciendo, bueno, haciendo 80 se regresa haciendo 3 y da 77. Muy bien, muchísimas gracias. Esa es la respuesta que quiero que me den, patojos. O sea, que ustedes analicen y tienen que tratar de explicarlo por su cuenta, si no, no habrán aprendido absolutamente nada. Inge, ¿Qué pasó? el 77 es alterno 2, va. Esa es la otra explicación, dámela. Como 77 es alterno 2, pues mide lo mismo. Muy Y los bien, alternos, pues suman 103 grados. excelente. Entonces, esa es la otra posible explicación. Ustedes pueden decir, bueno, 77 es interno, ¿verdad? Y es alterno a 2. Entonces, ustedes vienen, este va a medir 77 grados. Y como es suplementario con 1, entonces esto va a medir 103 grados. ¿Por qué? Porque 103 más 77 da 180. O otra forma, 77 va a corresponder al ángulo que se encuentra acá. Esto también va a medir 77 grados. Y como 77 grados acá es opuesto al ángulo 2, entonces el ángulo 2 va a medir 77 grados. Y como entonces este es suplementario al ángulo 1, este va a medir 103 grados. Tienen que explicar esa situación, o sea, eso es lo que yo quiero, que ustedes vayan analizando para ir encontrando esas cosas, patojos. Entonces sí, sí, por favor, hay que practicar esa cosa, hay que practicar ahí porque tienen que comprender esa parte de los ángulos para poder resolver los ejercicios de forma más sencilla, de forma más fácil. Uno de los problemas que yo creo que han habido para los ejercicios que vamos a resolver hoy ha sido la determinación de los ángulos. Por eso estoy repasando acá, estoy repasando, no debería, pero estoy repasando la parte de los ángulos. L es paralela a M. Nuevamente encontramos que L es paralela a M. Encuentre el ángulo 1, el 2 y el 3. A ver, No sé si estoy bien, pero el ángulo 1 es 145, el ángulo 2 80 y el ángulo 3 35. 80 el ángulo 2 y ¿cuánto me dijiste el 3? 35. 35. Ya tenemos la primera propuesta. Vamos a ver si es cierto o no. A mí me quedó diferente, ingeniero. Ya tenemos otra propuesta. ¿Cuál es la suya? El 1, 65 grados, el 2, 80 grados y el 3, 65 grados. 65 grados. Muy bien. No sé si habrá alguna otra cuestión por ahí. Bueno, por cuestiones de tiempo, sí voy a avanzar. De los que me dijeron, a ver el primero del azul. ¿Cuál fue tu razonamiento ahí? Eh, que como es alterno 80, es 80 igual al 2. es igual al 2. Sí. Entonces 2 Entonces, mide 80 grados. Ok. entonces no sé si el 35 sería alterno al otro ángulo que está abajo del 1. Abajo del 1. Sí, De este de aquí. sí, exacto. Mira, Sí mira sería. este cómo es. Este es agudo y este es obtuso. No van a ser los mismos. Entonces sí está mal. Es alterno, pero con este de aquí. Ah, no, ni con este de aquí va a ser alterno. Lo que pasa es de que este 35 es el que está formado entre las dos, ¿cómo se llama? Transversales. O sea, si quisieras ver el alterno con este tendría que ser completo todo esto, mira. No entre las dos transversales, sino que tendría que ser completo entre la transversal y la paralela, entre la transversal y la paralela. No, no funciona, en este caso no funciona así. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces estaría malo la 1 y la 3 porque me guié de eso. Ya. Pero ¿qué podrías hacer ya que estás ahí para corregirlo? Ahí está, le A ver, niña. Sí, ingeniero, como el 35, el 80 y el 3 son suplementarios, entonces al 180 se le resta la suma del 35 y del 80 y por eso quedó 65 grados. Muy bien. Estos tres, ¿cuánto van a sumar? 180. Ya descubrimos que este es 80, entonces 80 más 35 serían 115, ¿verdad? Y 100,
y como de estos suman 180, 180 menos 115 va a dar 65 grados. ¿Y luego qué sigue, niña? Como el 3 corresponde al 1, entonces miden lo mismo. Por eso me quedó 65. Excelente, estos van a medir lo mismo, 65 grados. ¿Todos lo tienen ya comprendido, patojos? Sí, ingeniero. Sí. Entonces, este de aquí, ¿por qué sabemos que 3 sí corresponde a 1? Tenemos las dos paralelas y tenemos una transversal aquí. Pero las dos paralelas son estas dos de aquí. Entonces yo me voy a ubicar en una transversal. Entonces, ¿dónde está 1? Arriba de la roja, a la derecha del azul. ¿Dónde está el 3? Arriba de la roja, a la derecha del azul. Miren, sí son correspondientes, por lo tanto, sí miden lo mismo. Entonces, si este mide 65 grados, este también va a medir 65 grados. Perfecto. Otra forma, y les recuerdo, ¿aquí qué se forma? Un triángulo. Un triángulo. Y entonces, ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? 180. Muy bien, entonces, ¿cuánto debe medir uno? 65. 65 grados. Y este en correspondencia con el 3, 65 grados. Y entonces 35 más 65 dan 100, ¿cuánto? Dan 100, ¿verdad? Y si todo esto mide 180, entonces esto debería medir 80 grados. Llegamos a la misma conclusión, solamente que he visto de otra forma, analizado de otra manera. Bueno, vamos a tomar un descanso, pero solo terminemos de resolver otros ejercicios más. Vamos a hacer 4 ejercicios más y tomamos un descanso. L y M son paralelas. O sea que esta L y esta M son paralelas. ¿Cuánto mide el ángulo 1? Si L y M son paralelas, entonces esta prácticamente es una línea transversal. ¿Cuánto mide el ángulo 1? 25 grados. Voy a saltarme este rapidito. Sí, son 25 grados. ¿Por qué esto cuánto va a medir? Si ustedes miran esto de acá, son 180, son suplementarios. Entonces esto va a medir 25 grados. ¿Por qué razón? 155 más 25 son 180 en total. Bueno, si este mide 25 grados, esta línea roja es paralela a esta de acá y hay una transversal. Entonces este 25 grados corresponde a 1. Por lo tanto, ¿cuánto mide 1? 25 grados también. Perfecto. ¿Cuánto mide 2? No sabemos. ¿Por qué? Porque en ningún momento nos dice que S sea paralela a R. Si sí lo son, mide 25 grados. Si no son paralelas, no sabemos cuánto va a medir, no tenemos forma de determinar. Entonces solamente nos quedamos con 1 que mide 25 grados. Si L es paralela a M nuevamente, encuentre la medida de los ángulos X y Y. X mide 50 y Y 130. 50 y 130 dicen por ahí. Vamos a ver los demás, vemos de un poquito de tiempo. X mide 50 y Y mide 130. Las mismas respuestas dicen por ahí. Igual opino lo mismo, ingeniero. Muy bien, ¿qué dicen los demás?
Igual, ingeniero. Muy bien, los demás. Lo veo eso medio hoy. Sí, ingeniero, igual a mí. 50x y y 130. Bueno, entonces, rapidito, haciéndolo acá. Este es de 80. Si estas dos son paralelas, entonces aquí mide 80 grados. Entonces, si X, X y 80 son suplementarios, entonces todo esto mide 100 grados. Muy bien. Entonces, si eso mide 100 grados, significa que 2 veces X es igual a 100 grados. Por lo tanto, X va a ser igual a 100 dentro de 2, 50 grados. Este mide 50 grados y este mide 50 grados. Estas dos son paralelas, por lo tanto, entonces esta X sería alterna interna, ¿verdad? A esta de aquí. O bien, aquí se forma un triángulo, si este mide 80 y este mide 50, ¿cuánto le hace falta para 180? 50 grados. 50 más 50, 100 más 80, 180. Las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Y como todo esto es, este de aquí mediría 180 grados con Y, entonces significa que le hacen falta 130 para los 80. Entonces, X mide 50 y Y mide 130 grados. Perfecto. Este último, ¿cuánto mide el ángulo X? Este penúltimo, más bien dicho, nos hace falta un ejercicio. Y descansamos. 70 grados. 70 grados dicen por 70 ahí. grados. Ya van dos que dicen 70 grados. 70 también. 70. Muy bien. Estamos en este ángulo de acá. Esta, y aquí dice L y M son paralelas. Entonces, L y M son paralelas. Entonces, si esta línea de acá es una transversal, aquí tengo una línea y es paralela a esta otra línea, entonces esta va a ser una transversal. Si esta es transversal, entonces significa que estos son 45 grados. ¿Cuánto va a medir esto? 45 grados. ¿Por qué? Porque están en correspondencia. Si estos son 65 grados, entonces ¿cuánto va a medir esto? 65 grados, porque son correspondientes. Y entonces, si ambos son correspondientes, son 45 y 65, y este va a ser un ángulo llano, entonces ¿cuánto le hace falta aquí para llegar a los 180? 70 grados. 70 grados. Entonces X mide 70 grados. ¿Alguna duda, patojos?
Y ya para finalizar, un ejercicio más de ángulos. Es este. Dice lo siguiente. En la figura se muestra un árbol que se encuentra en la parte superior de una colina que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Un observador situado en un punto sobre la colina mide el ángulo formado entre la colina y la punta del árbol en 24 grados. Calcule la medida del ángulo Z. Entonces nosotros tenemos esto de aquí y aquí tenemos una colina. Entonces esta línea de aquí representaría la colina. Esta línea de aquí, la colina. Y esa colina tiene una inclinación de 20 grados. Perfecto. Miren que se está formando acá un triángulo rectángulo y aquí hay 90 grados y la inclinación de la colina es 20 grados. Resulta que el observador está ubicado más o menos en este punto sobre la colina y que mide desde la base hacia la punta del árbol. Él ha medido 24 grados, pero esos 24 grados con relación a la colina. Entonces, les pido a ustedes que calculen cuánto mide Pepe. Éntrenle pues. No te escuché qué dice. ¿46 grados? Igual a mí me dio 46 46. 46 grados. Bueno, mi dije 46 grados. 46 grados. Vamos a ver, ¿quién más lo ha terminado por ahí? Oscar Valladares. 46 también. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo lo resolviste vos? En realidad no lo he hecho, ingeniero. Entonces, ¿por qué me dices que 46 grados? Ay, no, mucha. Quiero saber si las personas que ya latinaron, ustedes ya sabían hacer esto. Yo sí. Yo también, ingeniero. Un poco. Sé que prácticamente por gusto que esté explicando ángulos, porque de todas formas no ha habido impacto en la gente. Yo no sé mucho de ángulos, sí. Sí me está sirviendo, solo que no pude hacer. ¿Cómo resolverías vos este? No lo he podido resolver. ¿Pero cómo lo harías vos? Contame. Lo único que obtuve fue el 70 que ¿De suman dónde los se? 90 grados y el 20. Va, de aquí, 90 más 20, 110. Ajá, Y determinaste que esto es 70 entonces. sí. Muy bien. ¿Y ahora qué harías? Ahí es donde me quedé. No, pero contame, mira lo que tienes. Contame qué harías tú.
Ingeniero, entonces el otro ángulo a la par del 70 valdría 110, ¿Por qué? al igual, porque tendría que completar el 180. Ah, sí tenía que completar. Bueno, y si este mide 110, ¿cuánto mide entonces este? ¿46? 46. 46 grados. Ya lo tienen todos ¿De qué comprendido. vamos a hacer 46? ¿Podría explicar? Porque aquí se forma un triángulo que no es rectángulo, pero es triángulo. Ah, ya. O sea, ya. Se forma otro triángulo. 24 más 110 más 46 da 180. Entonces, la diferencia entre 180 y 110 y 24 es el ángulo que hace falta, ¿verdad? ¿Ya todo lo tienen comprendido? Sí, que. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Vaya, otra forma de resolverlo, que para mí es muy importante que lo explique, que lo diga, es la siguiente. Ustedes pueden hacer proyecciones. Por ejemplo, esta es una línea horizontal y aquí está ubicado la persona, aquí está ubicada la persona, digamos, que está midiendo el árbol. Entonces voy a hacer una proyección de una línea horizontal. Está ahí, no me lo dibujaron ni nada de eso, pero puedo hacer una proyección, por así decirlo, diciendo que esta línea horizontal es paralela a esta otra línea de acá. Por así llamarlo, si le quisieran llamar, este es L y este es M, por así decirlo, y L es paralela a M, si lo quisieran poner. ¿Sí? Estoy diciendo, esta línea es horizontal con esto. Entonces, ya que tenemos estas dos líneas que son horizontales, ¿cuánto mide este ángulo de aquí? 20. Ya que es horizontal y tenemos la misma línea inclinada, es decir, la misma transversal, ¿verdad? 20 corresponde a este ángulo de acá, por lo tanto mide 20 grados, muy bien. ¿Cuánto medirían su conjunto estos dos de acá? ¿Son qué? ¿Cómo se llaman estos? Los que se complementan, algo así, pero no me acuerdo el nombre. Adyacentes. Están juntos, se llaman adyacentes, por lo tanto los podemos sumar. ¿Cuánto sumarían? 44. 44 grados. Y si esta es horizontal y esta de aquí es una línea vertical, porque lo pudimos ver con estos 90 grados, ¿cuánto mide esto de aquí? 90 grados. 90 grados. Entonces, si estos dos en su conjunto miden 44 grados, este mide 90 grados, ¿cuánto va a medir entonces este de aquí? Viendo, observando, ahí sí se necesita imaginación, ¿verdad? Que de aquí para acá hay una línea, de aquí para acá hay otra línea, de aquí para acá hay otra línea, por lo tanto, ¿qué se forma ahí? Un triángulo rectángulo. Este ángulo mide 44, este ángulo mide 90, ¿cuánto mide este? 46. 46. 46, que sería la diferencia, ¿verdad? Ustedes escriben 180 menos 90, 90. 90 menos 44, 46. Este ángulo mide 46. La suma de los ángulos internos de todo triángulo mide 180 grados. Entonces, acuérdense de eso. ¿Dudas? Llegamos al mismo resultado, ¿verdad? De cualquiera de las dos formas. Importante a resaltar acá es esa proyección que hice. Esa proyección de que tenía una línea horizontal acá y esa línea la proyecté hacia acá. O sea, puedo andar haciendo proyecciones de líneas para poder andar haciendo mis análisis correspondientes en varios casos. Muy bien. ¿Existen dudas, patojos? No, ingeniero. ¿No hay dudas? Estamos en que. Muy bien. Ok, entonces tómense un descanso de unos 10 minutos, por favor. A las 3:30 nos volvemos a juntar aquí para que se estiren, vayan a tomar agua o algo por el estilo. Gracias, ingeniero.